Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Murcia, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusual. Bueno, pues ya lo sabéis, los martes aquí en La Cafetera abrimos una página para hablar de cambio climático con Juan Lupe Duralde, para hablar de ecología en medio ambiente. Juancho Lupe Duralde, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Hoy en un día especialmente interesante, Juancho, porque hoy se va a aprobar la ley de cambio climático. ¿En qué consiste exactamente? Bueno, el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprueba finalmente la ley de cambio climático, que básicamente lo que establece pues es una hoja de ruta para descarbonizar nuestra economía, ¿no? Yo creo que era una reclamación que ya venía desde muy atrás, desde el año. Fue la primera vez la que se habló de la y estamos en 2020 y por distintos avatares todavía no había llegado al Congreso. Entonces, pues finalmente llega esta ley y creo que, bueno, pues además el momento, desde mi punto de vista, es muy propicio porque precisamente es este momento de desescalada en el que tanto estamos hablando de hacer esa desescalada en verde y bueno, pues creo que esta ley lo que hace es, bueno, pues como digo, fijar ese camino para hacer una desescalada en verde y para una transformación de nuestra economía que creo que es imprescindible. Porque hay leyes similares en otros países. Sí, leyes de cambio climático prácticamente hay en todos los países de la Unión Europea. De hecho, nosotros en esto pues estamos muy en la cola, ¿no? Precisamente por ese retraso, ¿no? Quizás la más efectiva ha sido la ley del Reino Unido, la ley británica, que establece además un comité prácticamente independiente que dirige las políticas de cambio climático y que efectivamente pues trata de salvaguardar esas políticas de los vaivenes políticos, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, de los vaivenes partidistas más bien, ¿no? Y bueno, esto ha hecho que la política de cambio climático del Reino Unido pues sea verdaderamente efectiva, ¿no? Lo que la ley que se aprueba hoy establece son, en primer lugar, unos objetivos en distintos ámbitos. En primer lugar, en la reducción de las emisiones de CO2, en segundo lugar, en el impulso a las energías renovables, también a la eficiencia energética, unos objetivos que tienen que estar lógicamente en línea con los objetivos europeos, pero bueno, que son bastante ambiciosos porque establecen que España, por ejemplo, tiene que reducir sus emisiones de aquí al año 2030 en un 23%, ¿no? Y esto, aunque pueda parecer pequeño, teniendo en cuenta que el año de referencia es el año 1990, pues prácticamente supone en 10 años reducir el 40% de nuestras emisiones de CO2. La tarea no es sencilla porque esto supone que todos los sectores tendrán que cambiar y la ley, de hecho, aborda todos los sectores. Aborda el sector de la energía, sin lugar a dudas, para hacer este cambio que yo creo que para nuestro país es muy favorable, de los combustibles fósiles a las energías renovables. Digo que es muy favorable porque nosotros, como sabemos, pues no tenemos petróleo. De hecho, la importación de hidrocarburos nos cuesta al año 50.000 millones de euros, mientras que tenemos mucho sol y tenemos mucho viento, ¿no? Entonces, esa transformación energética, pues, para nuestro país será beneficiosa desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista económico. De hecho, la ley, en su exposición de motivos, habla de que se espera movilizar nada menos que 200.000 millones de euros y la creación en el plazo de 10 años, en una década, de entre 250 y 350.000 nuevos empleos alrededor de, bueno, pues
todos estos cambios productivos que se van a producir sin lugar a dudas, ¿no? Una parte del cambio ya está en marcha, es decir, que como digo, la ley va caminando con cierto retraso debido a los avatares políticos, pero bueno, el cambio hacia una economía más descarbonizada está en marcha, ¿no? Y luego, bueno, pues la ley aborda también otros sectores, como son desde luego el sector del transporte. Fija, por ejemplo, que yo creo que es muy interesante, obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer zonas de bajas emisiones, algo que, bueno, pues que en Madrid se vivió con Madrid Central como una enorme polémica, porque, entre otras cosas, faltaba una herramienta jurídica estatal que le diera cobertura, ¿no? En ese caso a Madrid Central. Ahora esa cobertura va a estar y todas las ciudades tendrán obligatoriamente que establecer zonas de bajas emisiones, ¿no? Con lo cual se pretende también que la ley sirva pues para ayudar a cambiar nuestras ciudades y el modo en que nos movemos, ¿no? en la ciudad. Y luego pues aborda desde el sector de la aviación al sector del transporte marítimo y bueno, de alguna manera lo que establece, como digo, es una hoja de ruta general para reducir las emisiones. Hay medidas concretas que son muy interesantes, por ejemplo, termina o prohíbe con la producción de hidrocarburos en nuestro país, es decir, ya se acabó la explotación petrolífera en los mares, se acabó con el fracking, todo eso se ha terminado porque la hoja de ruta efectivamente lo que establece es ir a un modelo basado al 100% en las energías renovables, ¿no? Mira, te quiero hacer alguna pregunta porque... estoy enrollando. No, pero estoy viendo que están comentando algunos oyentes del programa, porque vemos, en efecto, parte de es muy ambicioso, de este proyecto de ley de cambio climático, de esta ley de cambio climático, pues vemos que las renovables tienen que aportar el 74% de la electricidad en el año 2030. Eso supone una transformación brutal. Y preguntaban aquí en el chat, decía, pero el sol y el viento no puede cubrir la demanda variable de energía porque la electricidad no se puede almacenar. ¿Esto es así? Bueno, se puede almacenar cada vez más porque uno de los elementos clave en el desarrollo de las energías renovables está siendo el desarrollo de las baterías, ¿no? Y cada vez las baterías se desarrollan más y por lo tanto hay una mayor capacidad de almacenamiento, pero además hay herramientas para ese almacenamiento de energía, por ejemplo el bombeo, que se trata también en la ley. El bombeo básicamente es acumular agua, subir agua de un embalse a otro que está más arriba cuando tienes sobra de energía, y luego esa agua cuando ya no tienes, cuando tienes necesidad de energía, la abres para producir energía con la bajada, con la caída del agua, ¿no? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que se está trabajando mucho y que también se aborda en la ley es el tema del hidrógeno, ¿no? Es decir, tú para producir hidrógeno necesitas tener energía. Entonces, en los picos de producción energética, tú puedes producir hidrógeno, puedes utilizar ese pico para producir hidrógeno, que luego es energía acumulada que puedes utilizar o bien en transporte o en otro uso. Es decir, que las tecnologías están desarrollándose, las tecnologías renovables y todo lo que hay alrededor de ellas se está desarrollando muy rápidamente, y estamos viendo, por ejemplo, en estos días de pandemia, pues hay días en los cuales en nuestro país, es verdad que ha bajado la demanda energética, pero estamos viendo que en nuestro país estamos viviendo días donde el 50% de la producción energética es renovable, ¿no? Y luego hay países europeos, como el caso de Dinamarca, que tienen una producción renovable pues muy importante. Incluso Portugal durante algunos días está consiguiendo que la totalidad de su producción sea renovable, ¿no? Por lo tanto, cada sistema tiene sus problemas, indudablemente. No decimos que vaya a ser fácil, pero sí. Renovables sea precisamente esa acumulación, pero en todo caso se está avanzando mucho y yo creo que es un elemento que cada vez estamos más cerca de conseguir una acumulación sin problemas de la energía. ¿Y está previsto algo relacionado con los vehículos contaminantes? Pues también, efectivamente, esta ha sido quizá la parte más polémica por la presión de la industria del automóvil. Desde el principio, pues el hecho de que se plantee que los vehículos de combustión ya no podrán comercializarse a partir del año 2040
Esto ha generado polémica por parte de la industria, pero bueno, está ahí y está en línea con los objetivos que marcan la mayor parte de los países europeos. Incluso hay algunos países que adelantan estos objetivos porque hacia ahí va la industria del automóvil. Yo aquí creo que es necesario hacer una reflexión porque muchas veces se hace una defensa del diésel basándose, bueno, pues en que nuestra industria produce muchos vehículos diésel, que es verdad, pero sin embargo al mismo tiempo hay que hacer una reflexión sobre la necesidad de que nuestra industria se ponga al día. Hemos visto con la pandemia cómo el que toda la producción sea en China, como es el caso de los coches eléctricos y de las baterías, pues es una enorme debilidad y puede tener un impacto muy negativo para nuestra industria. Por lo tanto, tenemos que hacer una transformación de la industria del automóvil en España y eso requiere pues de un trabajo muy fuerte mirando al futuro y no quedarse simplemente defendiendo lo que tenemos, porque nos podemos encontrar con una situación crítica en un plazo relativamente corto en el momento en que el mercado empiece a cambiar hacia el coche eléctrico, que es algo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué más cuestiones aborda? Bueno, luego aborda todo el tema de la adaptación, que tampoco es una cuestión baladí, porque realmente el cambio climático, y lo estamos viendo, cada vez está más sobre nosotros, ¿no? Estamos viendo cómo, por ejemplo, pues nuestras costas se están viendo gravemente afectadas cada vez que hay una dana, por ejemplo, que desgraciadamente cada vez son más frecuentes y más intensas, lo que antes llamábamos gota fría, cómo afecta a nuestro litoral, cómo el cambio climático afecta a la conservación de la biodiversidad, cómo afecta a sectores tan importantes y tan clave como el sector de la agricultura, el sector primario. Y todo esto tenemos que pensar que los impactos del cambio climático ya están ahí y, por lo tanto, hay que trabajar para mitigar esos impactos. Es decir, no se trata solo de reducir las emisiones, sino también de adaptarnos y de adaptar los sectores económicos a esa nueva realidad en la que, bueno, ahora se habla mucho, pero en la que estamos inmersos, que es la realidad del cambio climático, ¿no? Y luego también tiene aspectos en lo relativo, digamos, a la gobernanza, que son importantes, pues que las políticas de cambio climático tengan participación social, que efectivamente haya un comité científico que de alguna manera supervise estas políticas, porque, bueno, estamos viendo también con la pandemia del coronavirus la importancia de la ciencia en todo esto, y en el tema del cambio climático pues es un elemento, es una herramienta clave. La ciencia lleva advirtiéndonos desde hace muchos años de lo que está ocurriendo, y eso hay que regularlo también. Luego establece medidas económicas interesantes, por ejemplo, el hecho de que las compras públicas tengan que tener en consideración factores ligados al cambio climático, es decir, que de alguna manera las compras públicas, que son una parte muy importante de nuestro PIB, condicionen el trabajo de sus distribuidores para que esto sea lo más limpio posible. En fin, hay toda una gama de medidas que, bueno, yo creo que esta descripción somera pues nos da una idea de la ambición de esta ley y de la importancia que tiene para nuestro futuro, y también pues que se va a generar un debate que en muchos casos, porque claro, del Consejo de Ministros pues va al Congreso y va a generar un debate que va a ser agrio y que va a ser duro, claro. Sí, porque además luego existe la preocupación de si se pueden deshacer estos cambios, pero he leído algunas interpretaciones que además de este blindaje de los objetivos contra el cambio climático, se prohíbe rebajarlos en el futuro. Sí, lo que se establece en la ley, en el artículo de objetivos, es un punto por el cual la modificación de esos objetivos solamente puede ser al alza, es decir, que de alguna manera los objetivos cada vez tendrán que ser más ambiciosos. Esto está en línea con lo que es el Acuerdo de París, que es lo que aspira a cumplir la ley. El Acuerdo de París básicamente lo que hace es efectivamente también pedir a los países que vayan aumentando sus compromisos al alza cada 5 años, ¿no? Pues esto es un poco lo que esta ley replica también, ¿no? Se trata de ir avanzando, es decir, a día de hoy establecemos unos objetivos del 23%, pero eso no es obstáculo para que en la medida en que vayamos avanzando podamos ser más ambiciosos en los objetivos. Es decir, que esto
no tiene marcha atrás, y yo creo que es importante dar este mensaje de que esto no tiene marcha atrás. En todo caso, también te digo, Fernando, que estamos hablando de una ley y, por lo tanto, igual que la ley se aprueba, se puede modificar. El Partido Popular ya lo ha hecho, desgraciadamente, con todas las leyes ambientales. Cuando ha estado en el poder con mayoría absoluta, ha modificado todas esas leyes. Por lo tanto, si esto fuera un tema que quisiera erradicar, pues desgraciadamente podría hacerlo. Esperemos que no, y a mí lo que me gustaría, aunque creo que va a ser muy difícil, es que la ley contara con un consenso amplio para que haya una perspectiva de que no pueda ser modificada o de que no sea modificada en el futuro. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Bueno, la previsión es conseguir una energía totalmente verde en 2050, pero con escalonadamente, con una primera etapa en 2030. Son objetivos muy ambiciosos, era una promesa electoral y que además formaba parte de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y hoy veremos cómo se lleva al Consejo de Ministros esta ley de cambio climático. Pues Juan López Duralde,